Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 118, encontrado. Izuku trató desesperadamente de pensar en algo que decir mientras mamá miraba entre los dos. Lo siento, señor. Eraserhead, Izuku probablemente esté un poco sorprendido en este momento, usted es su héroe favorito. ¿Le gustaría un poco de té? Eraserhead asintió cortésmente, sí, eso sería maravilloso. Gracias, señora Midoriya. Izuku esperó hasta que mamá regresara a la cocina y Eraserhead se sentó en uno de los sillones antes de finalmente decir algo. ¿Estás aquí para arrestarme? En cierto sentido. Eraserhead se encogió de hombros. Veo que has estado viendo las noticias. Felicidades. Izuku se tocó la manga, no puedo ser un héroe, Eraserhead. Soy Kirkles. Técnicamente, ni siquiera puedo ser un vigilante, y mucho menos participar en el programa de rehabilitación. Incluso si fuera lo suficientemente bueno para ser un héroe, yo no cumplo con los requisitos. La comisión del héroe no va a querer un héroe sin peculiaridades. Eraserhead puso los ojos en blanco. Sí lo sé. Por eso les hice anunciar tu aceptación antes de contarles sobre tu estado de peculiaridad. No pueden echarse atrás ahora sin reconocer públicamente su razonamiento, lo que podría ponerlos bajo fuego por peculiaridades. No se arriesgarán a eso, niño problemático, así que sí, puede que técnicamente no esté permitido, pero técnicamente tampoco eres un justiciero y, sin embargo, has salvado a más personas que algunos profesionales. Afrontémoslo, chico, te mereces esa licencia. No la merezco. Izuku dijo suavemente. Acabo de matar a alguien, Eraserhead. La comisión ni siquiera tendrá que decir nada acerca de que no tengo una peculiaridad para descalificarme del programa. Fue defensa propia, niño problema. Eraserhead dijo con firmeza. All for One era demasiado poderoso para vencer de otra manera. Te pusieron en una situación imposible en la que tenías que matarlo antes de que él nos matara a nosotros, así que no es como si te dieran una opción. Yo todavía, Izuku tragó saliva. Los vigilantes no pueden estar en el programa de rehabilitación si usan fuerza excesiva. No es excesivo si es necesario, chico. Eraserhead argumentó. Y, legalmente, lo autoricé, considerando que no habrías podido dañar a All for One si no hubiera cancelado sus peculiaridades. Tampoco duele que el mismo All Might haya intentado matar al mismo villano hace años y haya fallado. Desde un punto de vista legal, el uso de la fuerza letal estaba completamente justificado. Eso no lo hace correcto. Las manos de Izuku comenzaron a temblar nuevamente al recordar cómo se veían cubiertas de sangre la noche anterior. Te obligué a mirar, elegí ayudarte. Eraser corrigió. Chico, sin peculiaridades o no, acabas de derrotar a uno de los villanos más peligrosos de la historia. Puedes ser un héroe. ¡No! Izuku gritó mientras saltaba del sofá. ¡No! Esto no está bien. Deberías arrestarme por asesinato, no decirme que puedo ser un héroe. ¿Qué demonios está pasando aquí? Izuku y Eraserhead se congelaron y se giraron lentamente para mirar a su madre, que estaba parada en la puerta que conducía a la cocina. Izuku tartamudeó, completamente incapaz de pensar, y Eraserhead parecía igualmente perdido. Mamá miró entre los dos brevemente, con una expresión de preocupación en su rostro. Izuku, bebé, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué Eraserhead te arrestaría por asesinato? Izuku abrió y cerró la boca varias veces. Bueno, no supo si sentirse aliviado o mortificado porque Eraser se recuperó más rápido que él, poniéndose de pie y haciendo un gesto hacia el sofá. Señora Midoriya, tal vez debería sentarse para esto. La expresión de mamá se endureció, tal vez debería explicar un poco más por qué está aquí. Eraserhead suspiró. ¿Alguna vez ha oído hablar de un justiciero que se hace llamar Vidirian? Izuku solo la miró brevemente antes de comenzar a mirar más intensamente al suelo, pero aún vio el momento en que ella conectó todos los puntos. Oh, bebé. Lo lamento. Izuku se acurrucó sobre sí mismo. No quería que te preocuparas. Supongo que eso significa que no lo sabía, preguntó Eraserhead. No lo sabía, pero, mamá lo miró. Honestamente, no estoy sorprendida. Izuku volteó sorprendido. ¿Qué? Izuku, bebé, sabía que estaba pasando algo, simplemente no sabía qué. Mamá sonrió suavemente. ¿Has sido más feliz? ¿Has estado haciendo amigos, aprendiendo a pelear? No me tomó mucho darme cuenta de que había algo que no me estabas diciendo, solo estaba esperando que estuvieras listo para abrirte. No fue un buen momento para que aparecieran las lágrimas de Midoriya, pero no pudo evitarlo. Entonces, ¿no estás enojada?
Bueno, mamá se sentó a su lado y puso una mano sobre su rodilla, te mantuviste a salvo, ¿verdad? Izuku apretó los puños y se negó a mirarla a los ojos mientras negaba con la cabeza. Sintió la mano de mamá tensarse sobre su rodilla mientras todo encajaba. Oh. Estoy mejor. Izuku dijo débilmente. Yo tengo amigos ahora. No quiero, sería malo si yo no estoy tratando de morir. Ya no. Hubo un largo momento de silencio antes de que mamá volviera a hablar, pero ¿lo estabas antes? Eso es parte de por qué es importante que su hijo esté bajo custodia. Eraser interrumpió. Podríamos conseguirle un terapeuta que esté calificado para lidiar tanto con su depresión como con el tipo de trauma que viene con casi un año como vigilante. La cabeza de Izuku se disparó, no necesito, hay otras personas que necesitan más su ayuda. No quiero desperdiciar el tiempo de un terapeuta cuando hay otras personas a las que vale la pena ayudar. La expresión de mamá cayó. Izuku, no es una pérdida de tiempo, niño problemático. Eraser gimió. Pero si te ayuda a sentirte mejor, en realidad es un procedimiento estándar requerir terapia después del incidente de anoche. Mamá miró entre los dos, ¿qué pasó? Sé que Katsuki y Kaminari estaban tratando de cubrirlo, pero Izuku no volvió a casa hasta casi el amanecer, así que me gustaría una explicación, por favor. Fuimos secuestrados por un villano. Eraseread no lo endulzó. Viridian logró salvarnos la vida a ambos, pero se requirió fuerza letal para hacerlo. Fue en defensa propia, por lo que el niño no tendrá que preocuparse por ningún cargo, pero es normal que haya algunos problemas persistentes y es lógico brindar terapia para ayudar a los héroes a recuperarse. Pero yo soy Kirkles, Eraseread. Izuku repitió débilmente. Yo no puedo ser un héroe. Mamá le apretó la rodilla y cuando él la miró, ella estaba sonriendo. Izuku. Bebé. ¿No puedes verlo? Ya lo eres. Izuku se quedó en blanco. ¿Qué? Para su sorpresa, mamá en realidad se rió. Izuku, salvas a la gente todas las noches, eso es lo que hace un héroe. Ella tiene razón, niño. Eraser estuvo de acuerdo. Puede que no seas un profesional, pero eso no significa que no seas un héroe. Ya haces casi todo lo que hacemos nosotros, excepto el papeleo. Pero, Izuku todavía estaba tambaleándose. Pero yo no. Yo soy Kirkles. Lo siento, Izuku. Mamá se acercó y lo abrazó. Debí haber apoyado más tu sueño cuando eras más joven, pero no sabía cuán hábil y determinado podías ser cuando te proponías algo. Puedes ser un héroe, cariño. Simplemente lo sé. Pero, Izuku la miró fijamente. Pero es peligroso. Sí lo es. Mamá exhaló lentamente. Y voy a estar preocupado por ti, obviamente, pero soy una mamá fuerte, puedo manejar eso. Lo que no puedo manejar es que te abstengas de lo que obviamente te hace feliz, solo porque algunas personas piensan que eres demasiado débil. Eres fuerte, Izuku. Si quieres ser un héroe, estaré allí animándote en cada paso del camino. Solo dime la próxima vez. ¿De acuerdo? Izuku se rió entre dientes, las lágrimas corrían por su rostro. De acuerdo. Mamá asintió, sonriendo y se volvió hacia Eraseread. ¿Cómo va a funcionar esto exactamente? Dijiste algo sobre la custodia de héroe. ¿Izuku tendrá que ir a prisión? Piense más en la línea del arresto domiciliario glorificado. Dijo Eraser. Debido a que no tiene peculiaridades y técnicamente no cae bajo los cargos de justiciero, tenemos un poco más de libertad de acción, pero aún queremos vigilarlo. Después de que terminemos aquí, te llevaré a la estación para completar los formularios y colocarte una tobillera de rastreo. Obviamente, tendrás un toque de queda y no habrá absolutamente ningún patrullaje en solitario durante bastante tiempo, ¿entendido, niño problema? Entendido. Izuku asintió. Así que estaré patrullando contigo. Eraser se encogió de hombros. Principalmente, otro héroe. Sé que Amplifier ya te reclamó al menos un día a la semana. Izuku tomó un cuaderno para comenzar a escribir todo. ¿Y qué hay del entrenamiento? Si el objetivo es obtener una licencia, necesitaré un poco de entrenamiento oficial de combate, además de un poco más de procedimientos y protocolos legales como mínimo. Te unirás a la clase 1A para el entrenamiento de combate. Eraseread parecía cansado por alguna razón mientras continuaba. Sin embargo, después de que confirmamos tu identidad, Nezu desenterró tus registros escolares e insistió en supervisar él mismo tu educación académica. Puedes unirte a 1A para algunas clases académicas, pero definitivamente tendrás clases adicionales por la tarde, más para que podamos vigilarte y asegurarnos de que no salgas y metas la nariz en lugares que no debes, ya que pareces tener ese hábito.
Ojalá se limite a enseñarte análisis y no cómo acabar con el mundo, pero como sea, esa no es mi responsabilidad. Izuku se recostó y esperó a que su mundo volviera a girar, pero nunca lo hizo. Me voy a la UA. Voy a ser un héroe. Espera un minuto, voy a ser un héroe. Eraserhead puso los ojos en blanco. Sí, chico, eso es lo que he estado tratando de decirte durante meses. Mamá se rió entre dientes. Vas a hacerlo increíble, cariño. Estoy tan orgullosa de ti. Y puedes estar en la misma clase que Katsuki y Kaminari. Eso va a ser una pesadilla. Eraser gimió. Ya estoy de luto por mi falta de sueño. Mamá lo miró raro, pero Izuku solo se rió. Voy a ver tu infame saco de dormir. Eraser lo fulminó con la mirada. Si le haces algo, lo juro por Dios, jamás. Izuku levantó las manos en fingida rendición. Sin embargo, llenarlo con canicas. Mamá se rió. Eres el amigo misterioso al que Izuku llamó tío viejo y gruñón, ¿no? Mamá. Izuku siseó. No, oh, sí, eso me recuerda. Eraser tiene una sonrisa aterradora en su rostro. Bonita sudadera. Olvídenlo, Izuku todavía quería morir. Capítulo 119, Reunión. Katsuki no quería admitirlo, pero estaba preocupado por el nerd. Quería quedarse en la estación de policía, pero después de que Tsukauchi llamara a sus padres, no había podido encontrar ninguna forma de explicar por qué insistía tanto en quedarse sin dejar escapar que un vigilante al azar había desaparecido. Pero si le dijera a su vieja bruja que era Izuku, entonces le dirían a la tía Inko y todo sería un problema. Afortunadamente, Dunceface le había enviado un mensaje de texto después de que se despertara de todo el asunto de freírse el cerebro diciendo que tenían una lista de ubicaciones y que Kurohiri estaba deformando a Olmiga por toda la ciudad para verificarlas. Había sido la hora más larga de la vida de Katsuki hasta que Kaminari volvió a enviar un mensaje de texto para decir que se había encontrado Eraserhead, pero Izuku se había escapado. De nuevo. Sin embargo, el nerd no correría demasiado lejos. Katsuki sabía cuánto se preocupaba Izuku por su madre, no la dejaría ni haría nada estúpido como eso. Katsuki ni siquiera podía contar las veces que el nerd casi había muerto y se había ido a casa sin pensar en nada, por lo que sabía que esta vez no sería diferente, incluso si no podía volver a llamar a la tía sin asustarla. Izuku estaba casi definitivamente en casa, durmiendo por lo que había sucedido y solo tendría que obtener los detalles más tarde cuando el nerd se despertara. Eso no impidió que la ansiedad jugara de fondo mientras comía su almuerzo, pero eso no iba a desaparecer hasta que supiera que Izuku estaba a salvo. Ahora, si tan solo pudiera quitarse a su vieja bruja de encima. Katsuki estaba actuando realmente extraño. Por un lado, Mitsuki sabía que su desánimo por la casa estaba algo justificado. Su maestro había desaparecido y su pasantía había sido suspendida, pero por el otro parecía que tenía que haber algo que ella se estaba perdiendo. Katsuki normalmente no se preocupaba demasiado por otras personas, pero prácticamente tuvo que sacarlo a rastras de la estación de policía insistiendo en que había hecho todo lo que podía y que necesitaba dejarlo en manos de los profesionales y dormir un poco. Estaba bastante segura de que en realidad no había dormido, pero al menos lo había intentado. Sin embargo, todavía no entendía por qué estaba tan molesto, porque ni siquiera estaba tan preocupado por Aizawa. Por lo poco que entendía de la situación, Katsuki estaba mucho más preocupado por el vigilante que había desaparecido junto a él, lo cual no tenía ningún sentido, especialmente porque cuando le preguntó por qué estaba tan interesado, Katsuki simplemente se rindió y accedió a irse a casa en lugar de decirle por qué, así que ella sabía que él le estaba ocultando algo. Una parte de ella quería golpearlo en la cabeza y gritarle hasta que le dijera la verdad, pero había criado a su hijo lo suficiente como para saber que tenía una vena obstinada de 1 milla de ancho, así que eso no serviría de nada. Además, bueno, su hijo era un chico fuerte y sabía lo que estaba haciendo. Si presionaba demasiado, corría el riesgo de que él la bloqueara, pero por molesto que fuera practicar la paciencia, había una alta probabilidad de que Katsuki acudiera a ella cuando estuviera listo. Si no, entonces podría intentar gritar. Su teléfono sonó y miró a Katsuki, quien ni siquiera levantó la vista de su comida cuando respondió sí, habla con Mitsuki. Hola, Mitsuki. La voz de Inko sonaba alegre en el otro extremo, pero algo en ella también hizo sonar las alarmas en el cerebro de Mitsuki. ¿Podrías hacerle saber a Katsuki que la próxima vez que mi hijo sea secuestrado por un villano, agradecería que me informaran? Mitsuki se dio la vuelta cuando todo finalmente cayó en su lugar. Katsuki Bakugo. Tanto por no gritar.
La tobillera de rastreo se sentía extraña. Izuku esperaba que fuera más pesado, pero en realidad, estaba allí y eso era suficiente para que se subiera la pierna del pantalón cada pocos segundos. Él iba a ser un héroe. Claro, la comisión de héroes solo le permitía convertirse en héroe debido a una laguna legal, pero esa era la única razón por la que se convirtió en un justiciero de todos modos, por lo que parecía apropiado. Todavía no podía creerlo, pero Eraser dijo que su reunión con Outdog mañana ayudaría con eso, al menos un poco. Simplemente estaba ignorando todo el asunto de ser un héroe y tratando de concentrarse más en unirse a la clase 1A. Podría pasar más tiempo con Kacchan y Denki, además de que sus compañeros de clase tenían tantas peculiaridades interesantes e Izuku en realidad estaba ansioso por analizarlos y ayudar a todos a mejorar. Suponiendo que alguien estuviera realmente dispuesto a aceptar el consejo de un niño sin peculiaridades. Mamá y Eraseread estaban revisando algunos papeles con el detective Tsukauchi, pero Izuku no podía irse sin activar las alarmas en el rastreador, por lo que solo estaba dando vueltas por el pasillo y tratando de no llamar la atención. Había visto muchos héroes, incluidos algunos como un anciano con una capa amarilla que ni siquiera reconoció, y varios policías corriendo por la estación después de que All for One, estaban probablemente ocupados limpiando su desorden, por lo que no quería interponerse en su camino. La voz de Denki lo hizo mirar hacia arriba e Izuku tuvo que contener la risa ante la mirada adorablemente frustrada en el rostro de su novio mientras susurraba: ¿Cómo se supone que debo llamarte ahora? ¿Y por qué estás en la comisaría? Izuku sonrió como disculpándose y levantó la pernera de su pantalón para mostrarle a Denki su tobillera. Mi identidad secreta ya no está, así que supongo que cualquiera de los dos nombres está bien. Me arrestaron un poco. Denki hizo una mueca. Felicidades. Izuku resopló, gracias. Quiero decir, Eraser ha estado tratando de que me una al curso de héroe durante meses, así que al menos estaremos en la misma clase. El rostro de Denki se iluminó. ¿En serio? Esto va a ser tan divertido. No puedo esperar para presentarte a todos, y Mina va a morir literalmente, probablemente no literalmente, lo siento, eso es de muy mal gusto. Quiero decir, con lo que tenías que hacer y todo, lo siento mucho, me callaré ahora. Denki miró horrorizado e Izuku tragó un poco de bilis. Entonces, ¿te dijeron lo que pasó? Sí. Denki asintió. No me gustó ver el cuerpo ni nada, además de la bolsa que trajeron, pero All Might y Gran Torino tuvieron que volver a la morgue e identificarlo y todo. Aparentemente, se suponía que matarlo era mi trabajo como el próximo poseedor de One for All, si puedes creer eso, así que, supongo que debería agradecerte. Izuku dijo sin comprender. ¿De nada? Denki se encogió de hombros. Entonces, ¿cómo te va? Acabas de ser arrestado y me dijiste que podía usar cualquier nombre, así que asumo que los héroes conocen tu identidad y otras cosas. Izuku respiró hondo. ¿Quieres decir que no tengo peculiaridades? Sí, todo el mundo lo sabe ahora. Denki parecía un poco perdido. Pero todavía te dejan unirte al programa de rehabilitación, ¿verdad? Un poco. Izuku frunció el ceño. Realmente no califico, pero Eraser arrinconó a la comisión de héroes para que hicieran ese anuncio para que no pudieran retratarse después de enterarse de que yo era Kirkles. Creo que soy un estudiante delincuente de la UA más que nada. Denki sonrió. Oye, si ser un estudiante delincuente te da una licencia de héroe, entonces eso funciona. Tienes que hacer lo que sea necesario para ganar, ¿verdad? Izuku parpadeó un par de veces, luego sonrió lentamente. No lo había pensado así. Eres bastante inteligente, Denki. Denki lo golpeó con el hombro. ¿Qué puedo decir? Tuve un gran maestro. Izuku se retorció bajo la mirada de Gran Torino, sin saber por qué esto se sentía peor que conocer a los padres reales de Denki. Gran Torino, que aparentemente era ese héroe que no había reconocido antes, solo lo miró por encima del hombro, una hazaña en sí misma considerando lo bajo que era, e Izuku ni siquiera pudo alcanzar su expresión. Esto era aterrador. Después de un largo minuto, Gran Torino finalmente habló. Así que eres el niño que derrotó a All for One. No era una pregunta, pero Izuku asintió de todos modos. Gran Torino no dijo nada más, por lo que Izuku solo se mordió el labio y miró a su alrededor. All Might estaba sentado en la esquina e Izuku realmente no quería hablar con él, pero todo esto ya era tan incómodo que no podía empeorarlo. Perdón por acecharte. All Might escupió una bocanada de sangre e Izuku hizo una mueca. Él realmente debería hacer que lo revisaran.
Olmig se limpió la boca con el dorso de la mano y se enderezó un poco. Era algo acosador, pero simplemente estabas tratando de cuidar a tu amigo, y señalaste riesgos de los que yo mismo no estaba al tanto, así que sin resentimientos. Izuku vaciló, ¿me recuerdas? Gran Torino levantó una ceja, acorralaste al héroe número 1 en su techo y en serio estás preguntando si te recuerda. Chico, sobreestimas lo olvidable que eres. No. De antes. Izuku se encogió en sí mismo. Una vez te pregunté si podía ser un héroe. Aizawa dijo que eras Kirkles, la cara de Olmig cayó. Chico, lo siento mucho. Izuku sonrió con tristeza, solo quería asegurarme de que supieras que estaba bien. No fuiste el primero ni el último en decirme que era imposible, así que no fue gran cosa. No estaba muy seguro de cómo Gran Torino llegó tan alto, pero de alguna manera estaba golpeando a Olmig en la cabeza antes de que Izuku pudiera siquiera parpadear. ¿En serio le dijiste al niño que mató a tu némesis por ti que no podía ser un héroe? ¿Qué tonto puedes ser, tonto rubio? Los ojos de Izuku se abrieron y agitó su brazo frenéticamente. ¡No! Detente. ¿De verdad? Está bien. No le hagas daño. Gran Torino miró a Olmig, pero afortunadamente dejó de golpearlo. ¿Vas a ser un gran héroe, niño? No dejes que este idiota te diga lo contrario. Izuku parpadeó varias veces y se volvió hacia Olmig, quien se encogió de hombros y sonrió tímidamente. Aparentemente, incluso el símbolo de la paz está mal a veces. Izuku sollozó más fuerte que nunca en su vida. Capítulo 120, lo que sea necesario. ¿Por qué se llama la prueba del infierno? Izuku preguntó mientras dejaba el lápiz. ¿O fue ese el calentamiento? Nezu sonrió. Oh, esto va a ser lo más divertido que he tenido en años. Izuku miró alrededor de la oficina. ¿Había algún otro papeleo que necesitáramos hacer? Oh. ¡No! Nezu gorjeó. Eres oficialmente un estudiante de la escuela secundaria de la UA y todo lo que queda es darte tu uniforme. Izuku parpadeó. Oh. Yo no me di cuenta de que tenía un uniforme. Nezu sonrió un poco más. Por supuesto que obtienes un uniforme, Viridian. Eres un estudiante héroe, después de todo. Y no se preocupe, nuestro departamento de soporte ya está trabajando en una versión actualizada de su equipo de vigilante para que no luche contra los villanos con solo una sudadera y algunas cosas que cualquiera podría comprar en una ferretería. Además, nuestro departamento de marketing se está volviendo loco de alegría al diseñar una línea de productos adecuada. De hecho, ya tienen pedidos anticipados. Eres un héroe bastante memorable, joven Midoriya. Izuku se sonrojó. Gracias. Realmente no creo, entonces. Nezu no lo dejó terminar su pensamiento autocrítico. El plan era que llegaras cerca del final de la clase para que Aizawa pudiera presentarte, pero terminaste mi prueba más rápido de lo que esperaba, lo cual es excelente y te deja un poco de tiempo para explorar si así lo deseas. ¿De acuerdo? Izuku hizo un gesto a su monitor de tobillo. Esto no empezará a enloquecer, ¿verdad? Estarás bien. Nezu agitó la mano con desdén. Ahora ve a vestirte, quiero mostrarte los túneles. Izuku había estado un poco preocupado por la posibilidad de manchar de polvo su nuevo uniforme, pero aparentemente Nezu mantenía los túneles bastante limpios. Además, incluso si se manchaba de polvo, no podía verse peor que lo que le había hecho a su corbata, así que no estaba demasiado preocupado. Hasta ahora, había encontrado el camino a la cafetería, luego a una enorme sala de entrenamiento de concreto que probablemente tenía algo que ver con la peculiaridad de cementos, y finalmente a lo que supuso que era la clase 1B, ya que reconoció a algunos de los estudiantes por lo poco que sabía. De hecho, vio el festival deportivo, pero Eraserhead no era el que enseñaba. Según el mapa que había pirateado antes de que Eraserhead se diera cuenta de lo que estaba haciendo y confiscara su computadora portátil, ambas clases de héroes estaban cerca, por lo que debería estar acercándose. Izuku siguió deambulando, ocasionalmente mirando a través de las aberturas en forma de ventilación que le permitían ver el resto de la escuela hasta que escuchó la voz de Eraser. No pasó mucho tiempo después de eso para encontrar el salón de clases adecuado y mirar dentro para ver a Denki distraído durante lo que sea que Eraser estaba tratando de enseñar. Izuku se rió en silencio para sí mismo y trabajó para encontrar la mejor manera de entrar al salón de clases. Claro, probablemente podría simplemente salir al pasillo y entrar por la puerta, pero eso agregaría un paso innecesario y, además, ¿dónde estaba la diversión en eso? Además, de esta manera, podía averiguar dónde estaban sus compañeros de clase en términos de habilidades de observación y conciencia situacional, para saber dónde necesitaban ayuda. Si le permiten ayudarlos, eso es.
Había un lugar cerca de la parte de atrás de la clase donde se podía quitar uno de los cuadrados del techo colgante e Izuku lo apartó silenciosamente hacia un lado y lo dejó caer sobre una pequeña estantería en la parte trasera de la habitación. Eraserhead le envió una mirada cansada, pero Izuku solo sonrió, así que puso los ojos en blanco y continuó con su conferencia sin perder el ritmo. Shinso vio la mirada en el rostro de Eraser y siguió sus ojos hacia el fondo de la clase, parpadeando doble vez cuando vio a Izuku, pero él y dos estudiantes que parecían tener peculiaridades que afectaban su audición fueron los únicos que lo habían visto entrar. Izuku sonrió con picardía y se llevó un dedo a la boca. La chica con los lóbulos largos miró hacia Eraser antes de encogerse de hombros, probablemente pensando que si su maestro no estaba haciendo nada por el intruso, tampoco tendría que preocuparse por él. No pudo evitar sonreír cuando vio la expresión en el rostro de Kacchan mientras miraba a Eraserhead. Era como si supiera que algo estaba pasando, pero no podía precisar qué era todavía. Obviamente, Denki todavía estaba mirando por la ventana, lo que Izuku pensó que era más lindo que cualquier otra cosa, pero aún así tendría que hacerle pasar un mal rato más tarde. Izuku miró a los otros estudiantes y se congeló cuando vio a Shouto Todoroki mirándolo directamente con una expresión ilegible en su rostro. Izuku tragó saliva. Todoroki sabía que él no era realmente responsable de la muerte de su padre. Claro, cuando se conocieron ayer, Hound había dicho que iban a trabajar en la culpa de Izuku en torno a todas las personas a las que había permitido morir bajo su vigilancia, pero incluso si no fue su culpa, todavía tenía algo que ver. Aunque, considerando lo que salió a la luz durante la investigación sobre la naturaleza abusiva de Endeavor, tal vez a Todoroki no le importaría tanto. Probablemente le importaría un poco más que su hermano tuviera que asumir la culpa por la interferencia de Izuku durante el festival deportivo. No había sido decisión de Izuku etiquetar a Dabi como el principal justiciero del incidente, pero realmente esperaba que Dabi estuviera al menos algo bien con ser un héroe. Tendría que disculparse por eso en algún momento. Le dio a Todoroki una sonrisa incómoda y un saludo aún más incómodo, pero durante un largo momento, no hubo ninguna reacción, lo que hizo que Izuku se preguntara a medias si realmente iba a morir hoy. Eventualmente, sin embargo, Todoroki rompió el concurso de miradas más incómodo del mundo y se volvió hacia el frente, lo que hizo que Izuku suspirara aliviado, que, por supuesto, fue cuando Kacchan finalmente giró en su asiento y lo miró fijamente. Aparentemente, cuando la tía Mitsuki le dijo que Izuku había sido arrestado, la única respuesta de Kacchan había sido sobre el maldito momento, así que eso era una cosa. Una gran parte de él que todavía estaba atrapado en la escuela secundaria estaba aterrorizado de que Kacchan lo destruiría tan pronto como supiera que Izuku había sido aceptado en OA, pero tal vez fue un testimonio de cuánto habían cambiado las cosas cuando él solo resopló y lo desafió a un combate. Era exactamente lo que Izuku siempre había soñado cuando era un niño pequeño y todavía no podía entender el hecho de que Kacchan lo estaba tratando como a un igual, pero no podía evitar tener la esperanza de que era hora de acostumbrarse. Y quién sabía, tal vez algún día podría aceptar la disculpa de Kacchan por todo lo que había sucedido cuando eran más jóvenes. La mirada de Kacchan se transformó lentamente en una sonrisa e Izuku no pudo evitar sonreír vacilante cuando Kacchan se volvió hacia el frente. Izuku miró alrededor de la habitación nuevamente y frunció el ceño. Ya había estado aquí durante unos minutos, lo suficiente como para causar un daño grave u obtener una cantidad significativa de información si hubiera sido un enemigo en lugar de un nuevo estudiante, pero aún así solo un puñado de sus nuevos compañeros de clase lo habían notado. Tendrían que trabajar en eso, de lo contrario, tendrían un duro despertar cuando realmente salieran al mundo del heroísmo y comenzaran a luchar contra verdaderos villanos todo el tiempo. Eraser parecía pensar lo mismo, porque tan pronto como terminó su conferencia, suspiró profundamente. Shinso, Hiro, Todoroki, Shouji y Bakugo. Todos ustedes obtienen crédito extra. Izuku se concentró mucho en no delatarse mientras el resto de la clase estallaba en protestas. Denki prácticamente se había caído de su asiento ante el anuncio y uno de los estudiantes, una chica con cabello y piel rosados, se había puesto de pie de un salto y comenzó a gritar: eso no es justo. Todos hemos estado sentados aquí escuchando, entonces, ¿por qué obtienen crédito extra y no el resto de nosotros? Porque si yo fuera un villano, el resto de ustedes estarían muertos. Izuku se levantó desde el fondo de la sala, haciendo que todos los que aún no lo habían visto giraran en sus asientos. ¿Realmente necesitas trabajar en la conciencia situacional con tus alumnos, Eraser?
Izuku se recostó mientras la clase explotaba y no pudo evitar reírse cuando se dio cuenta de que Eraser escondía una sonrisa detrás de su bufanda de captura. Al parecer, sus alumnos habían necesitado esta lección. Bueno, Izuku siempre estaba feliz de ayudar. Kacchan se estaba riendo a carcajadas y Denki estaba sonriendo tan ampliamente que sus mejillas debían estar doliéndole ahora, pero la mayoría del resto de la clase estaba, por decirlo suavemente, perdiendo la cabeza. Sin embargo, nadie había intentado atacarlo todavía, por lo que Izuku estaba agradecido y decepcionado, porque realmente deberían estar tratando de hacer algo más que gritar, considerando que, hasta donde sabían, Izuku era un intruso. Así que tenían trabajo que hacer, pero Izuku estaba más que acostumbrado a ayudar a los héroes. Eraser dejó que el caos continuara durante unos 30 segundos antes de poner los ojos en blanco y activar su peculiaridad. En cuestión de segundos, toda la clase estaba en silencio e Izuku instintivamente tomó su cuaderno. ¿Pueden sentir cuando se borra su peculiaridad? ¿Cómo se siente? ¿Es físico o más mental? ¿Todavía sienten su peculiaridad o se va ido por completo? ¿Qué pasa? Reduce la velocidad, nerd. Gritó Kacchan. Si quieres respuestas, tienes que esperar a que escuchemos una pregunta antes de pasar a las siguientes 5, idiota. Izuku se rió torpemente y se frotó la nuca. Lo siento, Kacchan. Es una sensación de vacío. Todas las cabezas se volvieron hacia Tsu mientras respondía. Es raro. Sí. Denki hizo una mueca. Algo como clavos en una pizarra. ¿Por qué lo preguntas? Preguntó Ida sospechosamente. ¿Eres de alguna manera inmune a Aizawa? Aizawa se aclaró la garganta en voz alta para llamar la atención de la clase hacia él. ¿Estás aquí para aprender o están aquí para chismear? Porque si solo están aquí para perder el tiempo, puedo arreglar que tengan mucho más tiempo libre. ¿Ya terminaron? Bien. Izuku se sentó junto al resto de la clase cuando Eraser los miró por un momento y luego asintió. Clase, este es su nuevo compañero de clase, Izuku Midoriya. Inmediatamente, una chica digna con una cola de caballo levantó la mano. Disculpe por preguntar, señor, ¿pero cómo? Shinso tuvo que probarse a sí mismo haciéndolo bien en el festival deportivo para tener la oportunidad de entrar y solo se le ofreció el lugar porque Agakure se retiró. ¿Sí? Un chico con cabello negro y codos grandes habló. Simplemente no parece justo. Nunca antes habíamos visto a este tipo. Y, sin embargo, se las arregló para colarse en nuestro salón de clases y ninguno de ustedes se dio cuenta. Shinso sonrió y se echó hacia atrás. Además, por lo que escuché, estuvo bastante ocupado durante el festival deportivo, así que creo que obtuviera un pase. Denki resopló e Izuku le lanzó una mirada de pánico que solo duró medio segundo, antes de volverse hacia el resto de la clase. Bueno, realmente no merezco estar aquí, pero, intentaré lo mejor. Cállate, Izuku. Kacchan puso los ojos en blanco. Si Eraser se hubiera salido con la suya, habrías estado aquí desde el primer día. Además, has luchado contra más villanos que todos nosotros juntos, así que ni siquiera empieces con tu no merezco ser un puto héroe. Kacchan. Izuku se giró para mirar a Denki, quien se estaba poniendo rojo por lo mucho que estaba tratando de contener la risa. Denks. Deja de reírte. Denki solo se encogió de hombros. Lo siento, Izuku, pero tiene algo de razón. Definitivamente mereces estar aquí. Y, ¿cómo? Zero está totalmente equivocado cuando dice que nadie sabe quién eres. Todo el mundo aquí te ha visto. Bueno, vídeos tuyos, pero la misma diferencia. Izuku se encogió un poco en sí mismo mientras observaba al resto de la clase intercambiar miradas confusas. ¿Era demasiado tarde para huir? La tobillera de rastreo sería difícil de saltar, pero si desaparecía en los túneles, probablemente podría esconderse de todos excepto de Nezu durante el tiempo suficiente para desactivarla de alguna manera. ¿A Nezu le agradaba lo suficiente como para permitir que eso sucediera? Izuku fue sacado de su pánico cuando Eraser se dirigió a la clase caminar y tiene razón. Si bien es posible que nunca hayan conocido a Midoriya, han oído hablar de él. Clase, conozcan a Vidirian, el participante más nuevo en el programa de rehabilitación de vigilantes. Si Izuku había pensado que la reacción de la clase era explosiva antes, no fue nada en comparación con su reacción al enterarse de que era un conocido justiciero. No debería haberlo sorprendido tanto, pero Izuku aún se encontró alcanzando sus armas como si se estuviera preparando para un ataque solo para darse cuenta de que no estaban allí. Podría haberse dicho a sí mismo que estaba a salvo aquí, que esto era la escuela, no una pelea de villanos y que sus compañeros de clase no lo iban a atacar a la menor provocación, pero eso sería ilógico.
Izuku había ido a la escuela antes, sabía que ser atacado, incluso frente a un maestro, todavía estaba 100% sobre la mesa. Se encogió un poco en sí mismo. ¿La UA realmente iba a ser diferente? Eraserhead pareció sentir su pánico y activó su peculiaridad nuevamente. Viridian ya ha demostrado que es muy capaz de derrotar a los villanos y realizar otros trabajos normalmente asociados con el heroísmo, pero aún tiene que demostrar que puede hacerlo legalmente. Confío en que el resto de ustedes sean buenos ejemplos para él y escuchen sus consejos. Recuerden, él tiene más experiencia que ustedes, así que usa ese recurso sabiamente. Eraserhead parpadeó e Irida levantó la mano. Señor, ¿el hecho de que sea un justiciero tiene algo que ver con el hecho de que aparentemente es inmune a su peculiaridad? Izuku se congeló. Realmente no debería haberse enfrascado tanto en el análisis de la peculiaridad de Eraser, pero había visto a Denki, Kacchan y Eraserhead y todos sabían, Itsu también lo sabía y ella todavía pensaba que era genial y supuso que una parte de su cerebro había simplemente olvidado que había otras personas alrededor que aún no sabían y por qué se le había escapado eso. Denki lo miró desde el otro lado de la habitación y le dirigió a Izuku una mirada comprensiva, ofreciéndose en silencio a decirlo para que Izuku no tuviera que hacerlo él mismo. Izuku solo dudó un segundo antes de enviarle un asentimiento brusco y agradecido. Denki asintió y sonrió mientras se dirigía a la clase. No, eso no tiene nada que ver con ser un justiciero, simplemente no tiene peculiaridades, así que no tiene nada que perder. Lo hace aún más rudo cuando voy al máximo en un combate y él todavía me pone de espaldas cada vez. Izuku casi esperaba que la clase explotara de nuevo, pero no lo hicieron. En cambio, se quedaron en silencio y todas las personas miraron a Izuku como si esperaran que contradijera lo que había dicho Kaminari. Por el rabillo del ojo, Izuku notó que Kacchan se tensaba como si se estuviera preparando para una pelea y si no lo supieran mejor, habría jurado que Eraser estaba haciendo lo mismo, pero eso no podía ser correcto, así que Izuku lo ignoró. Un par de personas parecían enfadadas o incrédulas, pero la mayoría parecían confundidas y un poco sorprendidas, lo que probablemente era una reacción comprensible. Eso fue hasta que un niño bajo con cabello morado habló. ¿Por qué dejarían entrar aquí a un monstruo sin peculiaridades? Oye. Kacchan gruñó. Él no necesita una maldita peculiaridad para patearte el trasero. Mineta. Eraser cortado firmemente. Detención. Y un ensayo de 5 páginas sobre discriminación peculiar. ¿Qué? Mineta gritó y comenzó a sollozar. Pero. Eraserhead lo miró con más fuerza. ¿Quieres que llegue a 10? Mineta sacudió la cabeza frenéticamente y Eraser resopló bien. Estás aprendiendo. Lección número 1 sobre ser un héroe. Nunca subestimes a tu oponente. Cada villano que ha cometido ese error con Viridian lo ha lamentado. Izuku miró al suelo mientras Eraser dejaba que esa declaración se asimilara, pero todo lo que realmente vio fue All for One. Claro, hubo otros villanos que lo subestimaron, pero All for One fue el único que se dio cuenta de que Izuku no tenía peculiaridades. Sin embargo, no había vivido para arrepentirse. Después de un largo momento, Shinso gimió. Eso es ridículamente injusto. ¿Cómo conoces las peculiaridades también si ni siquiera tienes una? Probablemente conoces mi peculiaridad mejor que yo y solo me has visto una vez. Izuku se sonrojó. Bueno, siempre pensé que las peculiaridades eran realmente interesantes y que la ciencia detrás de ellas es genial, así que las estuve analizando durante un tiempo y es realmente útil para investigaciones y cosas así. Apuesto a que una perspectiva externa te ayuda a ver cosas que otros no pueden. Sugrad no. No tienes nada con qué compararlo, así que automáticamente mantienes una mente abierta. Eso es genial, Midoriya. Izuku parpadeó un par de veces, luego se encontró sonriendo. Gracias. Te lo agradezco. ¿Sí? Denki dejó que un puñado de rayos jugara entre sus dedos. Izuku sabe, como, todo sobre peculiaridades. Todavía estaría friendo mi cerebro todos los días si no fuera por él. Kacchan le dio una mirada burlona. ¿Es por eso que lo invitaste a salir? Denki se volvió de un tono rojo más brillante de lo que Izuku había creído posible y casi de inmediato, la chica rosa golpeó su escritorio con las manos. Tu romance misterioso es un justiciero. Kaminari. Tienes que decirnos estas cosas. Izuku se rió cuando Denki tartamudeó una disculpa, luego miró alrededor de la habitación hasta que accidentalmente hizo contacto visual con Eraser, quien levantó una ceja y dijo en silencio, ¿estás bien, niño problemático? A pesar de sí mismo, Izuku asintió. Claro, todavía tenía depresión y problemas de confianza en sí mismo, pero también tenía gente de su lado.
Había practicado escapar de sus problemas durante mucho tiempo y se había vuelto bastante bueno en eso, pero tal vez era hora de comenzar a luchar contra ellos como un verdadero héroe. Y si había algo que había aprendido desde su primera noche como justiciero, era que haría lo que fuera necesario para salvar a la gente. Pero esta vez, se incluía a sí mismo.